El entrevistado en Memorias que Perduran de hoy se encuentra en Villazón, una ciudad ubicada en la frontera del país y que colinda con la Argentina, con una ciudad que se llama La Quiaca. Allí es donde radica ahora nuestro entrevistado, Antonio Tejerina Calizaya, de quien hay que destacar principalmente su producción intelectual referida a un distrito minero en el sur de Potosí, conocido como Ánimas, lugar donde precisamente Antonio nació, fue a la escuela primaria, pero también a la escuela secundaria de la región. Nuestro entrevistado de hoy decía que tiene una producción bibliográfica que precisamente la tengo en las manos. Una de ellas dice: Mi viejo y querido Ánimas. El otro texto está referida a la cooperativa minera Chocaya Ánimas, 1993-2013. Interesante también tener en manos esta memoria que hace referencia a la unidad educativa Mariscal Sucre, un establecimiento primario en el que yo tuve también el privilegio de estar en la escuela primaria. Y luego también la historia de la creación de la cooperativa minera Chocaya Ánimas, habiendo sido además él en aquel tiempo el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Mineros de Ánimas y que luego pasó a la transición de la creación de la cooperativa. Grato tenerte, Antonio, en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para el público que verá el programa a través de Facebook Live y a través de YouTube. Grato tenerte en el programa, estimado Antonio. Gracias, Constantino. Un saludo pues muy especial para ti y muy honrado por tu invitación a este programa, que realmente a través de ello hemos podido ver a muchas personalidades de todos los ámbitos. Realmente me siento muy halagado pues por tu invitación, Constantino. Evidentemente, seguramente hay muchas cosas que todavía no se han dicho, particularmente de algunos pueblos mineros como el que en donde hemos nacido nosotros, en Ánimas. Como se dice, la tierra donde uno nace, pues es la tierra que uno añora. Entonces, muy complacido, Constantino, y realmente anticipadamente mis felicitaciones para ti, y que sigas pues con ese mismo entusiasmo para conocer muchas otras más historias y semblanzas de muchas otras personalidades. Antonio había dicho al inicio que habías nacido en Ánimas. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia? Sí, verdaderamente, realmente pues hemos nacido en ese pueblito que por la bonanza de los yacimientos de los minerales se vuelve pues un campamento minero. En realidad hemos nacido ahí. También en realidad tenemos muchas cosas que contar de nuestra infancia. Creo que momentos mineros es muy sencilla, tal vez de manera niños inocentes frente a todo lo que ocurría a nuestro alrededor con la problemática de nuestros padres. Evidentemente mi vida ha estado pues más ligado a toda esa situación de preservar particularmente la región y el desarrollo particularmente de una continuidad de este pueblo tan hermoso para nosotros y muy querido y muy añorado. En realidad lo tomamos como una herencia de nuestros padres y creo que la obligación nuestra era pues la de defender y seguir que este pueblo esté latente y esté en actividad, generando siempre, como siempre lo ha estado haciendo,
desarrollo para la región como también para el erario nacional. Yo vengo pues de un padre que también de origen de nacimiento tupiceño y de una madre de los ríos de Cotagaita. Entonces mi vida de infancia ha estado muy tranquila, eh, con juegos muy diferentes a la actualidad con el avance de la tecnología. Una infancia bastante tranquila, pero también diríamos un control muy estricto por parte de nuestros padres, que lo primero que siempre nos inculcaban era pues el estudio y darnos las posibilidades de superación. Por otro lado, pensando siempre en que la mejor herencia de los padres hacia sus hijos tendría que ser una profesión, Constantino. Hablando de juegos, estimado Antonio, ¿cuáles son los juegos que más recuerdas de la época de la infancia? Eh, lo más tradicional, creo que todos han pasado por esos juegos, el de jugar con una pelota de trapo, el jugar con los aros, el jugar con esto de los platillitos, el tutti, que decían, infinidad de juegos, pero bastante divertidos y bastante sanos. Si uno se tenía que acomodar a las circunstancias del momento, como decía, una infancia bastante de niños inocentes, con lo que se podía uno tranquilamente divertir. Vivir tranquilo al lado de nuestros padres, pensando que nuestros padres siempre pues estaban velando ese, mm, ese marco de superación para nosotros. La escuela está claro que ha sido a la Mariscal Sucre. ¿Qué recuerdos tienes de la escuelita? Mira, Constantino, creo que la escuela ha sido la que más me ha traído eh, grandes recuerdos y la que hasta ahora mantengo, al margen de algunas otras actividades en colegio. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, la escuelita Mariscal Sucre, a la que tenemos mucha añoranza y a la que también en alguna oportunidad en en el año del centenario pudimos hacer un trabajito que lo considero muy muy añorado también para que a través de ese pequeño trabajo se pueda conocer, hacer un reconocimiento a, a muchos maestros meritorios que pasaron por ahí. En la escuela, bueno, como todo niño, pues jugando, recordándonos los juegos del recreo, también por entonces en la Comibol, el desayuno escolar que nos faltaba, y finalmente también las actividades que uno tenía que ser muy participativo en las horas cívicas. Realmente de ahí parece que también ya viene alguna motivación de alguna motivación de acercamiento a lo que sería más adelante el tema de la música, mi, mi afición por ese arte, la danza y finalmente pues en alguna oportunidad tuve la oportunidad inclusive de ser el secretario de festejos del Centro de Estudiantes de la Escuelita Mariscal Sucre. Entonces creo que hay muchas anécdotas que todavía están en el baúl de los recuerdos, Constantín. A propósito de la escuela Mariscal Sucre número 2, yo tengo en la mano esta memoria que tú has escrito con motivo de los 100 años. La escuela había sido fundada el año 1914 y el año 2014 precisamente se cumplieron los 100 años. Con ese motivo has escrito este texto que recoge una serie de vivencias, pero además acompaña de fotografías de diferentes actividades que se desarrollaban en la unidad educativa. ¿Cómo es que surge la idea de escribir estas memorias? Bueno, el 2014, mejor dicho, claro, 2014 todavía estaba realizando trabajos
de una actividad pública en Tupiza. Bueno, como se acercaba del centenario, se notaba bastante entusiasmo por los ex estudiantes, ex profesores. Entonces por ahí había nacido de que podía haber hecho algo. Me surgió esa idea, entonces empecé a rescatar algunos datos, algunos profesores que todavía permanecen, de algunos profesores en la ciudad de Tupiza y algunos otros ya profesionales, también compañeros de curso. Entonces pude un poco por ahí rescatar algunos criterios y finalmente logró construir ese trabajo que verdaderamente rescata algunos artículos del pasado, un poco rememorando siempre lo que era la Escuelita Mariscal Sucre. Ahí podemos ver cómo se hacía, por ejemplo, un informe de años a los padres de familia. Hay algunos discursos de fin de año de uno y otro profesor, de algún director. Entonces, un poco viendo también algún otro artículo que cómo se impulsaba por esos años de que nadie podía ser analfabeto. El impulsar el alfabetismo siempre llevaba pues al desarrollo de cualquier otra comunidad. Entonces, sí, hay muchas cositas que he podido rescatar, rescatando siempre también de algunos archivos, algunos otros comentarios, rescatando también parte del prestigio que verdaderamente ocupaba esta escuelita, siendo una de las escuelas con mayor alumnado, siendo también una de las escuelas educativas diría yo, eh, muy participativa en toda actividad, en actividades a nivel de toda la empresa, en el tema de concursos, de danzas, de bandas, y hemos podido rescatar en muchas de esos investigaciones que siempre la Escuela Mariscal Sucre ha estado dentro de los primeros lugares, ocupando un cierto privilegio dentro de las escuelas de Conmebol. Entonces, lamentablemente no pude, por una situación de salud, no pude personalmente hacer la presentación de este librito que dice Memorias a la Unidad Educativa Mariscal Sucre. No pude, pero pasado el tiempo lo pude hacer personalmente, inclusive aportando con una medalla de reconocimiento en mi condición de funcionario público que estaba a nivel de la provincia. Pude hacer, y creo que ese es uno de mis mejores recuerdos, de mis mejores huellas que podría haber dejado para la escuelita Mariscal Sucre. Pero además en el libro acompañas de una serie de fotografías en varias páginas. ¿Cómo fue posible recuperar fotografías de años tan alejados y de hacer también un registro fotográfico? Sí, verdaderamente, claro que no es fácil. Tú conoces pues eh, perfectamente hacer un trabajo de investigación, un trabajo de conseguir el material. A veces esos son factores que no te permiten completar un trabajo. Me he dado modos de buscar por todas las instancias, recuperando particularmente también algunas revistas. Tal es el caso de los años de la Conmebol, que sacaban las revistas Bocamina, una revista con muchos artículos dedicados a la educación, al tema social, la seguridad industrial, y en uno de esos encontré también muchos artículos que me permitió, y algunas otras fotografías que me permitió insertar en este librito, que lo quiero bastante, y lamentablemente, como todos los trabajos que he editado son ediciones limitadas, lamentablemente me quedó muy de sacar en este libro de Constantino. ¿Qué repercusiones ha tenido el libro, estimado Antonio, puesto que había sido publicado el 2014 y ahora transcurren entre un promedio de
6 y 7 años. Eh, Realmente mi visión no era, digamos, una situación de tener grandes elogios a estos trabajos que lo hago. Siempre han sido mis ediciones bastante limitadas, con un trabajo bastante sencillo, un trabajo bastante modesto, pero con la finalidad de que estos trabajos pudieran llegar a los paisanos particularmente. Mm. Entonces, los paisanos son los que, en los encuentros que hemos ido realizando, han sido los que realmente han adquirido estos libritos con la finalidad también de que a través de ello podían ellos también recordar grandes, que les traían grandes recuerdos. Entonces, a ese nivel ha tenido bastante aceptación y particularmente mucha gente que todavía en este momento, particularmente compañeros paisanos, exanimeños, que por ahí me siguen solicitando. Lamentablemente hemos agotado esta nuestra edición y bueno, como reitero, valga la redundancia, no era simplemente con el entusiasmo de poder ganar grandes elogios. Sin embargo, ha tenido bastante aceptación por todos los paisanos. Como se trata de una entrevista de semblanza, ahora vuelvo a la actividad académica en el ciclo secundario. ¿Dónde fue el colegio donde hiciste la secundaria? Bueno, y la verdad que no pude terminar en el sector el tema del colegio, pero Ujú. los primeros cursos lo hicimos en el colegio industrial. Eso también atraído por los amigos, por los paisanos, que ya que por entonces ya teníamos alguna afinidad musical, entonces se me sabían invitar para poder ir a amenizar a esos lugares, entonces ahí me pude fácilmente acomodar a- al colegio Víctor Malón Ayllón. Y finalmente, pues muy temprano también me fui al servicio militar, casi particularmente a los 16 años, por Ujú. no quedarme alejado de los compañeros que por entonces tocaban particularmente, hacíamos música paisanos y primos particularmente, entonces me fui muy temprano, pero también pude lograr, por ese entonces había en los servicios militares, en los cuarteles, había la posibilidad de continuar con los cursos, entonces ahí también podíamos, mejor dicho, hemos podido avanzar algunos cursos. Ujú. Y finalmente, pues, regresando del cuartel, pude terminar recién la situación de secundaria. Pero más de ello, mi actividad también, en realidad, Constantino, casi yo diría, no ha estado mucho ligado. Yo tenía la intención de adquirir una profesión de docencia musical. Entonces, pero bueno, lo que vivir el momento del arte de la música, entonces por ese lado, más de todo participando en entrando en algunos cursos de academias, mejorando el tema de la música, entonces así culminó esta situación. En realidad, eh, en ese tema, como decía, hasta ese nivel hemos podido llegar. Más de ello, no hemos podido avanzar cursos superiores ya para llegar a un instituto o algo por el estilo, que mi idea era convertirme en un profesor de música y desde ahí poder demostrar mis cualidades musicales, pero yo había visto de que del momento de la música que más me traía grandes satisfacciones, pues el estar el de vivir en eso. Ayudó bastante en el tema social de la relación, de poder tener una afinidad social tan fácilmente con muchas personalidades. Entonces, eso fue una etapa, yo diría, de Constantino, pero lo que
yo quería también hacer notar una situación muy importante en el tema de lo que es ánimas. Si bien muchos paisanos hablaron de muchas anécdotas y muchas historias, pero este pueblo de ánimas, de gente muy, muy combativa, revolucionaria, de gente muy con muy grado de valores, de defender siempre ánimas. En mi vida, particularmente, como decía, he estado ligado a eso de defender. Hay una historia que no se ha contado mucho en el tema, que después de la relocalización hay otra historia también de cómo se ha venido sosteniendo hasta este momento y de cómo se ha podido lograr hacer de que Ánimas, el pueblo que añoramos mucho, siga latente y vigente una actividad constante. Sí, a propósito de ánimas, Antonio, tú tienes un libro que se llama Mi viejo y querido Ánimas. Y en el índice encontramos referencias al campamento minero, a la plaza, el fútbol, los carnavales, la chaya de la mina, el arte y canto, sentimiento por el pueblo, el cine y el espectáculo, las mujeres revolucionarias y precisamente recordando la marcha por la vida al que tú hacías referencia hace un momento. Seguramente en la marcha por la vida ya tú habías optado por la dirección sindical, porque has sido secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros. ¿Qué recuerdos hay respecto a esta marcha por la vida? Sí, realmente mi vida ha estado ligada a muchas actividades que te diría, Constantino. Me he dedicado a esto de la música, me he dedicado eh, a esto que para mí, lo digo de la manera muy sencilla, escribir, pero el tema de la mina me trae pues bastantes recuerdos también, porque es muy bueno conocer de la mina para hablar con propiedad. Y creo que ese tema, yo he incursionado también en la minería por la situación de la muerte de mi padre. Entonces yo ahí encontré muchas cosas, encontré muchas cosas que realmente no se decían. Yo empecé siendo un trabajador regular de Comibol, pero paulatinamente escuchando las grandes asambleas de grandes connotados también dirigentes que tuvo Ánimas, y muchos de ellos pasaron inclusive por la Federación de Mineros, la Central Obrera Boliviana y en fin, muchos que algunos ya no nos tenemos la suerte de tenerlos a nuestro lado. Entonces por ahí un poco se me abrió esta preocupación de los mineros, pues de poder ser muy consecuentes en su problemática. Si bien la Comibol daban muchas facilidades en la época de Comibol, energía, artículos de primera necesidad y una serie de otros beneficios, pero que a la postre hemos ido entendiendo que también no eran ningún regalo, que no eran ninguna dádiva de parte de Comibol. Entonces, todas esas cosas, sin embargo, paulatinamente en las asambleas se debatía la problemática minera, particularmente el de mejorar los salarios y infinidad de cosas. Eso me ha empujado a estar muy de cerca, conociendo eso hasta empezar. Yo he empezado como secretario de actas, realmente. Empecé como secretario de actas y ahí empecé a,
a tratar de escribir también todo lo que verdaderamente se llevaba dentro de una asamblea, sin tal vez tratar de obviar alguna otra situación, inclusive con algunas vulgaridades de palabras que de cierto modo eran muy conocidas en el ámbito de las asambleas. Luego pasé a ser secretario de Hacienda. Entonces así fui paulatinamente subiendo como quien podría decir, de cargo. Siendo secretario de Hacienda también, que me fue, digo yo, muy feliz también de haber sido secretario de Hacienda en esa gestión que me tocó, haciendo un informe bastante, muy completo, enfocando inclusive por ella dando oportunidad, llegando a ser finalmente también secretario de Relaciones, que ya para mí ya empezaba a ser una cartera muy importante por cuanto había que asumir algunas tareas muy importantes en la ausencia del secretario general. Y finalmente, pues, llegando a ser el último secretario del glorioso sindicato de Chocay Ánimas. Estoy hablando ya del año 92. Pero toda esta secuencia viene como consecuencia de la defensa siempre de muchos hechos que se dieron después de la relocalización. Evidentemente, de los 900,000, casi 1,000 trabajadores que tenía la sección, muchos se fueron, llegando a reducirnos casi, llegando a unos 200 y tantos trabajadores después del 86. Pero ahí no termina la situación de preocupación para el distrito de Ánimas. Si bien habíamos logrado resistir esa relocalización, pero Comibol se empeñó siempre en querer cesar, dando lugar pues a las recomendaciones del Banco Mundial, dando lugar al decreto 21060, se empeñaba siempre en liquidar. Para ello surgían pues las famosas, los famosos ofrecimientos de liquidación de 1,000 por año, tres por una, mejores de condiciones de transferencias a otros sectores que estaban en actividad. Entonces así fueron pues intimidándonos, reduciéndonos, recortando las horas de trabajo, recortándonos la provisión de artículos, medicina, en salud. Entonces sí, creo que ha sido una pelea dura también la de sostener hasta el 92, a tal extremo que en ciertas ocasiones inclusive pues ya Comibol dio por liquidado la educación primaria y por supuesto como efecto de ello también la educación secundaria. Entonces, con esa situación hemos pasado momentos, diría, muy críticos a partir después de la relocalización. Muchos en ese afán de querer mejorar, bueno, dieron lugar a ser transferidos, pero los más siempre hemos estado muy atrincherados en ese afán de poder hacer de que pues Ánimas siga permanentemente como un distrito, como un campamento minero añorado para los animeños. Particularmente no hemos entrado tan fácil a diría, esa debilidad que tenía la Comibol para poder liquidar. Para ello, inclusive, se contrataban técnicos muy habilosos que tenían la facilidad de persuadir a los trabajadores mineros, aunque quienes estuvimos todavía, para poder convencer y hacer de que se puedan aceptar las transferencias. Empezaron a cortar los días domingo, ya no se podía trabajar, empezaron a cortar los contratos en interior mina, ya no llegaban los insumos. Entonces ha sido una permanente pelea de los pocos que hemos quedado. Entonces ya no se podía sostener estar sin educación, sin salud,
sin alimentación creo que era muy difícil. Eran vanos nuestros planteamientos, eran vanos los planteamientos de los planes alternativos para poder seguir desarrollando la minería en ánimas, pero lamentablemente todo se desechaba en función a costos. Lamentablemente, pues eh, llegaron los días quizás muy críticos para poder ver con mucha realidad qué es lo que iba a pasar hacia el futuro. Habíamos visto lo que había pasado en las relocalizaciones, mucha gente que se fue con los pocos centavos que realmente Conmebol indemnizó, pero que también muchos de ellos no tuvieron quizás una mejor suerte de poder tan rápidamente establecerse en algunos departamentos. Todas esas cosas nos hicieron pensar en que realmente era muy importante cuidar la fuente de trabajo. Entonces, muchas asambleas se debatían para ver qué es lo que vamos a hacer. Entre tanto, Comibol proponía la licitación del distrito de ánimas, proponía una serie de licitaciones, de riesgos compartidos con otras empresas. Al final todo era una confusión, una desinformación total que cundía más en las familias, que cundía en la desesperación más de las familias. Entonces, ya habíamos pasado hasta el 92, habíamos sostenido una serie de medidas, sometiéndonos a huelgas de hambre. He tenido dos huelgas de hambre, una de 10, una de 12 días, caminatas por restablecer que esté permanente la mitad H, que también ya se nos recortó. Entonces, pues realmente llegaron días muy críticos para poder defender. Fueron varias asambleas, hubieron consultas populares, hubieron votaciones con participación de miembros de la federación y todo. Al final llegó el día muy importante yo diría, para poder mantener latente nuestra fuente de trabajo y sobre todo para seguir haciendo que este pueblito bendecido, este pueblito que dio lugar pues a mucha gente, pudiera continuar eh, con su actividad. Entonces tuve la oportunidad de llegar a la Secretaría General del sindicato, pero con algunos compañeros que también ya se había analizado bastante este tema. eh, En realidad se me puso una condicionante, que también mucho no se habló de eso, que finalmente si a mí se me dijo de que estás entrando a la Secretaría General, pero para poder definitivamente solucionar el problema Entonces ahí surgió esto de buscar de un cambio social a una nueva fuente de trabajo, pero bajo otro sistema de trabajo. Empezamos a surgir con ideas que de alguna manera siempre estaban ligadas a preservar la fuente de trabajo. Entre tanto se pudiera mantener la fuente de trabajo con seguridad, podríamos haber tenido el tema de salud, de educación medianamente y finalmente el tema de salud. Entonces, en todas esas cosas habíamos pensado, pero que también no fue fácil. Todavía al entorno de los pocos compañeros trabajadores que habíamos quedado, quedaban pues todavía algunos que se aferraban a seguir manteniendo a Comibol bajo la mina, bajo la administración de Comibol. A pesar de que Comibol ya definitivamente dio el ultimátum, fue inundando la mina y bueno, cerrando los contratos, cerrando muchas cosas que ya no se podía. Entonces se me dijo que yo debía ser la persona indicada para ver esta situación. Entre tanto, a nuestro alrededor ya habían tomado algunas otras actitudes, como ya esto era a nivel nacional, el tema de
del quiebre de la minería, ya se habían formado ya algunas cooperativas, en algunos otros, nosotros, ánimas, mejor dicho, muy cerquita, algunos al campanarse al sistema ya de, no se tenía ya sustento económico a poder hacer pallacos de los minerales. Entonces ahí surgió la situación de poder crear la cooperativa Chocaya. Decía que no fue fácil porque también fue duro la resistencia de algunos compañeros que tal vez tenían algo de razón, ¿no? Pero bueno, finalmente el tiempo nos ha dado la razón y a ellos también, que seguramente también en este momento, haciendo un análisis, lo ven que por lo menos esta nueva creación de esta nueva fuente de trabajo que verdaderamente pues ha hecho de que todavía en este momento Anima se haya convertido en una cooperativa, sea todavía, siga siendo puntual de la actividad minera en el sistema cooperativo. Pues pasamos momentos muy difíciles por cuanto inclusive nos declararon enemigos de la clase trabajadora, sacaron algunos pronunciamientos, pero al final, como habíamos mencionado, fue muy duro asumir esa situación, pero realmente de la cual también he sido el primer presidente de vigilancia de esta institución cooperativizada, donde con algo de la experiencia que logramos rescatar, bueno, pues tan rápidamente pudimos lograr de que pueda ocupar sitiales muy importantes también la cooperativa. Entonces, así, Constantino, fue muy difícil la situación de convertir la cooperativa estatal en una institución como es la cooperativa. Muchos nos decían, pues evidentemente era quizás volver al retroceso, empezar a mucha otra situación, pero en fin, lo asumimos con mucha responsabilidad, desde luego, con muchos retos, que de inicio lógicamente era una desesperación, pero lo que más a nosotros nos importaba es de que la fuente de trabajo había quedado con nosotros. Hicimos los convenios necesarios en donde se nos entregó la mina, parte de la maquinaria, infraestructura y muchas cosas. Tan rápidamente hemos crecido como institución, dando lugar nuevamente al restablecimiento de salud, de educación y muchas otras cosas. Y como en este momento tengo la satisfacción de poder con mucho alegría decir de que esta institución a la que también lo añoro, está ocupando muchos sitiales de mucha importancia a nivel de FENCOMIN, a nivel de las cooperativas a nivel nacional. Antonio, precisamente tengo en manos también dos textos sobre la historia de la creación de la cooperativa minera Chocaya Ánimas Limitada, pero además otro texto que dice Cooperativa Minera Chocaya Ánimas Limitada 1993-2013, con motivo de los 20 años de historia de la presencia del cooperativismo minero, no solo en Ánimas, en varios distritos del Consejo Central Sur. Ahora, me interesaría también conocer tu criterio respecto a la radio Ánimas. Hay un capítulo bastante extenso en el que dedicas en este libro Mi viejo y querido Ánimas. Probablemente Radio Ánimas se cerró cuando tú eras dirigente sindical de aquel distrito minero. Sí, evidentemente, bueno, estaba trabajador de base. Ah, ya. Hay otra historia también, la que nos hemos un poquito, quizás hemos hecho el esfuerzo necesario para quizás de alguna manera, de manera muy sencilla, hacer conocer eso. Porque la relocalización también fue pues un pilar fundamental de liquidar a las radios mineras particularmente.
porque los trabajadores eran las que sustentaban con el aporte económico a las radios mineras, no solo Ánimas, ¿no? Habían Radio Cumbre, Radio Chichas, Radio Entelamayo, y bueno, pero conforme fueron abandonando los trabajadores por el tema de la relocalización y otras situaciones, las radios también fueron pues silenciando sus micrófonos. Particularmente después aparte de los otros cierres forzosos a través de los golpes militares, Radio Ánimas evidentemente fue una de las más afectadas también con el golpe de García Mesa, donde fueron incautados todos los equipos y demás cosas, que recién el 82 se pudo lograr el restablecimiento de la negociación para la devolución de equipos, no solo de Ánimas, de las Radio Ánimas, sino de muchos otros, de otras emisoras mineras. No es fácil también, no fue fácil eso, porque también fue constante pelea, con negociaciones con las entidades matrices de los trabajadores. Entonces, de ahí empieza también otra situación, otra historia, yo diría, de lo que es Anima para poder hacer el sostenimiento. Sobre todo, quedado tal vez y las radios mineras, aparte la Dirección de Telecomunicaciones, la que amenazaba con la situación de, de las licencias de caducidad, y frente a ello pues no se podía tener la solvencia para poder hacer el mantenimiento, mucho peor para poder hacer el pago de algunos haberes que por lo menos se podía mantener mínimamente a los trabajadores en las radios mineras. En Ánimas fue así. Entonces, lo que también no se dice mucho, Constantino, tú debes saber, también hay gente que es muy importante dentro de las radios, porque no solo el programa lo realiza el conductor de un programa, el locutor. Detrás hay operadores, hay compaginadores, entonces yo he estado por ahí y muchos otros seguramente que no se habla mucho. Entonces yo también he incursionado, ahí he incursionado siendo lo que vulgarmente se decía el plantero, el encargado de encender el equipo 15 minutos antes, apagar, estar pendiente. Paulatinamente también en ese campo fui asimilando varios, con ese entusiasmo que tenía, pues fui asumiendo, llegando a algunos cargos, llegando a ser secretario, llegando a ser compaginador, llegando a ser operador, llegando a ser finalmente incursionar en cabina. Finalmente también siendo uno de los últimos administradores también. Entonces, realmente he estado dedicado a muchas de esas cosas. No ha sido fácil, pero siempre he estado ligado donde me proponía, pues le daba mi tiempo único. No me gustaba realmente estar a medias en una situación que así se me disponía. Yo tengo muchas anécdotas en ese tema. Al margen de haber ocupado esos cargos pequeños, ya llegando a ser compaginador, realmente como ya tenía tributos muy admirables en lo que era la música, llegando a ser el discotecario, que me trae una anécdota muy hermosa y un recuerdo muy lindo, yo diría, que una vez que se me entregó la sala de la discoteca, yo le pude acomodar eh, todo el material discográfico de acuerdo
a un sistema que me era fácil ubicar a los artistas. Sí, desde conjuntos, instrumentales, música instrumental, orquestas, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento esto, Constantino? ¿Por qué hablo? Porque finalmente, por entonces, yo escuchaba el programa Bailando con Benito, que inmediatamente el oyente pedía un tema musical, al segundo ya estaba sonando ya la música Ujú. video musical. Entonces yo decía, ¿cómo lo hacen? Bueno, por entonces algunas radios ya como Fides ya estaban pues en su tecnología bastante avanzada. Entonces, pero yo tenía esa facilidad tan rápidamente en algunos programas que eran también de pedidos, como ya sabía en qué disco, en qué long play, standard play, había ese tema, yo entraba inmediatamente, sacaba y sabes igualmente a los 5 minutos a poder complacer al oyente. Un recuerdo muy, muy, muy lindo que realmente para algunos directores de esa época era bastante admirable. En fin. Eso Ujú. pasó como una anécdota, pero sin embargo, paralelo a ellos, por ese entusiasmo que tenía, se me encomendaba también ser corresponsal, se me encomendaba ser partícipe de algunas reuniones. Ya como ya las emisoras mineras estaban muy quebradas, no había mucho sostenimiento, pero paulatinamente había gente que todavía sentía el cariño por las emisoras mineras, eh, convocaban algunos congresos de radios emisoras mineras y finalmente como se creó la Unión Nacional de Emisoras Sindicales y Populares de Bolivia. En ese afán de ser corresponsal, logré inclusive ser miembro nato de ese directorio con Edgardo Vázquez, Alfredo Murillo, Bustillos de Radio Continental, de Radio El Cóndor y una serie de cosas que tan fácilmente me fui ganando experiencia de grandes personalidades que asistían a las reuniones. Personalidades, digo, en el tema del periodismo y de la locución. Ujú. Inclusive a ese nivel fuimos buscando sostenimientos de algunas empresas, de algunas instituciones ONGs, poder sacar algunas publicidad que permita seguir continuando pues a las emisoras mineras, seguir trabajando. Pero ni así se pudo, ese es lo grave de esta situación, ni así se pudo poder sostener, de poder mantener latente a estos medios de comunicación que en otra hora fueron pues pilares fundamentales, realmente un orgullo para los trabajadores, por cuanto para ellos era pues un instrumento muy valioso en todo lo que significaba la condición de clase que tenía un trabajador minero. Y así fue Antonio, pasando. Sí, 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 adelante, Constantino. ¿qué pasó finalmente con la radio? ¿Qué se hicieron con el transmisor, la consola, la antena, la discoteca? Bueno, ya como ya se había cambiado ya en Ánimas la situación social, muy poco se logró quizás tener la expectativa de alguna gente que llegó a prestar servicios en una cooperativa. Evidentemente, los pocos que habían incursionado en la cooperativa, que lógicamente eran ex trabajadores y ex socios de la radio, lograron hacer considerar un pequeño aporte después del 92, por lo menos, para trabajar medianamente con horarios reducidos la radio. Fui así trabajando, pero más allá de ello no se pudo hacer muchas cosas, por cuanto también la nueva mentalidad de las nuevas generaciones más estaba pues centrada en lo que es la televisión, el cable y una serie de cosas. Bueno, quizás por ahí se dio poca importancia a una continuidad de la radio.
Y es más, bueno, el poco personal que cooperaba, también ya no podía percibir algún reconocimiento económico. Sobre ello, ya los costos de energía eléctrica que ya no eran sustentados como en la época de Comibol, mm, bueno, como estaba en etapa de crecimiento, la cooperativa de organización no pudo ya poder hacerse sostenimiento. Sin embargo, como decía, con horarios reducidos se logró hacer muchas cositas. Bueno, finalmente llegó un momento en donde también eh, se vio por, digamos, yo diría por cierre, quizás de manera un tanto no formal de la radio, por cuanto, bueno, se incursionaron mucha otra gente en la institución de la cooperativa, en donde, como decía, valga la redundancia, no poco ya me apatía hacia la emisora, ya no se pensaba en algún aporte de sostenimiento, no se pensaba en ello. Bueno, finalmente se logró cerrarlo, pues, bueno, yo hasta donde pude estar, se logró hacer un inventario con el personal que tiene responsable en activos fijos la cooperativa, que es también un ex compañero. Entonces se logró hacer un inventario, dejarlo eh, eh, así, guardado, y más que todo eso, porque también ya no permitía, quizás la nueva tecnología no permitía continuar en esa situación. Entonces, todas esas cositas fueron afectando y creo que era una realidad por la que estaba pasando. Ya no se podía, pues se tenía que de continuar, de hacer un proyecto para la continuación de mejorar la radio. Bueno, eso significaba también hacer un proyecto para inclusive hacer un cambio en muchas de las cosas, ¿no? En la tecnología y sobre todo en el transformador, que realmente ya era muy difícil ya conseguir los tubos, las lámparas, que permanente por el tiempo ya prestado el servicio aguantaban muy pocas horas de trabajo, entonces ya no se podía conseguir en el mercado. Todas esas cosas dieron lugar pues a dejarlo así cerrado, que seguramente lo están viendo de vez en cuando, seguramente deben verlo, pero hasta donde se dejó estaba bien guardadita, toda la infraestructura, que alguna vez parece que lo utilizan en el salón para alguna otra reunión, pero lo demás tengo entendido que lo siguen teniendo así guardadito. También la parte de lo que es donde son los equipos también bajo inventario, bien custodiado. Y así quedó esto de la radio hasta donde sé. Sin embargo, al margen de ello, con la iniciativa de algunos trabajadores de radios, lograron inclusive buscar un reconocimiento pues a las radios mineras. Simplemente quedaba en el recuerdo, pero había que, por ahí surgió la motivación de que a estas radios había que recordarlos, había que hacerles un reconocimiento. Entonces, para eso logramos hacer este trabajo donde está en uno de mis trabajos, parte de lo que es el trabajo, de la parte de lo que es la historia de Radio Ánimas, y logrando con ello de que también Radio Ánimas pudiera ser reconocida por un trabajo de más de 50 años, ¿no? Entonces, creo que también esa es una de mis satisfacciones que realmente había deseado y finalmente se logró. No fue simplemente eso, también aquí tengo uno de los primeros trabajitos que también está hecho para radio. Con todo ello logramos pues hacer de que
se siga manteniendo latente por lo menos el nombre de la radio, habiendo tenido un prestigio y un reconocimiento de esta radio, y de que la sociedad, por lo menos, si bien estas emisoras ya no trabajan, pero la sociedad debe tener en mente de que estos medios de comunicación, estas radios, fueron también pues el pilar fundamental para la recuperación de esta democracia que vivimos hoy en día, Constantino. Bueno, Antonio, ya casi cerca del final de nuestra entrevista, quisiera que te refieras un poco al conjunto orquestal Contaminación. Había señalado que tú también habías incursionado en la música y precisamente tengo en mis manos una fotografía que registra seguramente alguna actividad, alguna presentación que han desarrollado en el contexto minero. Evidentemente, es cierto, eso, realmente la música también me ha traído grandes satisfacciones, que me dio facilidad inclusive en el tema de tener contacto con la sociedad, y creo que eso también ayudó bastante en lo que es la incursión en la radio. Pero antecitos de ello, estimado Donato, mejor dicho, Constantino, quiero mencionarte de que esto de hacer estas pequeñas historias, eh, hacer conocer que no soy un profesional en el tema de escribir los libros, pero esta mi afición de poder hacer algo nació también con un tema de participar inicialmente en un concurso a nivel nacional, en un concurso que decía el pueblo escribe su historia. Ahí sí verdaderamente, de la manera como había contado, quizás con bastante sencillez, hice un trabajo que logró tener también mucha aceptación, algún reconocimiento por CICEF, el centro de promoción, eh, mejor dicho, el Centro de Investigación y Servicio Popular con sede en la ciudad de Oruro, de la que también el primer lugar ocupó uno de los paisanos. Y bueno, ese reconocimiento, ese incentivo que se me dio, también pues me dio lugar a poder, si lo pude hacer en aquella oportunidad, dije, ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces, de ahí por ahí empezó estos trabajos, Constantino, inclusive llegando a ser en alguna medida corresponsal también de este centro, para escribir algunos artículos en esta revista que es Bocamina, que se editaba también en Oruro, varios artículos en varios números, y haciendo unos 2 números en la revista Bocamina de Oruro. Entonces todas esas cosas me dio lugar a poder escribir de a poco, llegando un tanto a mejorar el trabajo, solo que estos últimos años un poco por el tema de salud dejamos un poco, pero no olvidándonos del todo, siempre estamos en ese trabajo de investigación, de poder hacer algo más, porque hay mucho por contar, hay mucho, hay mucho en la que tú dices semblanzas que han quedado como recuerdo, y creo que estando todavía pues como quien se dice, de pie en esta vida, poder hacer algo. Entonces, eso es lo que me motivó para poder hacer, y ojalá podamos lograr, lograr hacer algún otro trabajo que está todavía en proyecto. Estamos ya consiguiendo mucho de ese material. Logré rescatar mucho material. Eh, Cuando estaba en la subprefectura trabajando, bueno, en este caso ya no subprefectura, lo que era antes, ¿no? Somos delegados provinciales. Logramos en ese afán
de hacer una reestructuración de ese edificio muy hermoso, logramos en uno de esos depósitos mucho material botado en realidad, ¿no? Ahí haciéndose por la antigüedad mismo ya, haciéndose ya muy borroso todo el material, logramos rescatar algunas cositas que verdaderamente como era la subprefectura, el centro de lo que era la provincia de Suchicha, seguramente en donde se guardaban muchas cosas, archivos de toda la provincia. Encontré algunos trabajos en cuanto a lo que es la minería de la época de la colonia, en donde hay algunas cosas que muy bien pueden ser insertados en un trabajo para poder siempre, pues la minería, un respeto único a lo que es la minería, porque realmente me siento muy orgulloso también de ser hijo de minero y ser minero, porque quien ha podido trabajar en esas profundidades a 700 metros bajo tierra, creo que es otra historia, Mm. en donde ahí adentro es todo pues oscuridad, uno no sabe si es de día o de noche, uno ahí está concentrado netamente en el trabajo, pensando que nadie le pueda pasar, pensando el hogar que dejó y también encontrarlos a la salida del trabajo, encontrar y salir, encontrarse con la familia. Por eso es que yo tengo un respeto muy único. No me dicen soy de las minas y es más, si es un trabajador minero, lo tengo bastante respeto porque sí, verdaderamente conozco el trabajo de lo que es la minería. Felizmente el trabajo de la minería del Estado y la minería mm, de la cooperativa. Muchas cosas en la minería, cumplir la extracción y punto, ahí termina, simplemente se dedica a esperar el haber de su trabajo, ¿no? Pero sin saber qué material se está sacando, cuál es la situación, o dónde va a caer, o dónde termina esta situación de este material. En la cooperativa, realmente hemos aprendido muchas cosas en donde sí, verdaderamente un trozo de mineral estañado de las profundidades tiene un valor único. Y es más, en el tema de la exportación hemos podido lograr pues lo cuantioso que vale este mineral y seguramente pues, en la Comibol cuando las vetas eran muy extensas, realmente pues había que nomás pensar qué cantidad de aporte económico generaban las minas de Comibol y particularmente Ánimas. Entonces, hemos aprendido en lo que es la minería cooperativizada a reconocer eso, a valorar los contenidos de nuestro mineral y sobre todo conociendo pues una liquidación oficial, conociendo ya el valor neto llegando a los puertos de Europa del mineral. Entonces, una gran satisfacción, Constantino. Antonio, Sí, ya prácticamente estamos concluyendo nuestra entrevista. Ha sido grato conversar contigo y rememorar distintos acontecimientos pasados. Te pido que te despidas del público que ve el programa Memorias que Perduran. Constantino, una gran satisfacción y un honor estar contigo en tu programa, que seguramente, pues, si Dios permite, tener la oportunidad de poder todavía salir con algunas otras memorias, con algunas otras semblanzas que quedan todavía, que tienen quizá por factor de tiempo no se han podido mucho abarcar. Yo te agradezco, Constantino, esperando finalmente saludar a todos mis paisanos y a toda la gente que trabaja contigo y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Constantino. El agradecido soy yo, Antonio, por esta entrevista que nos ha permitido hacer un recorrido de tu nacimiento en el distrito minero de Ánimas, la escuela, el colegio, la actividad minera, la actividad sindical, la incursión incluso en Radio Ánimas, donde has podido ir desarrollando
diferentes actividades al interior de la emisora, pero también desarrollar el trabajo de corresponsalía con el CISEP de Oruro, incursionar en la producción literaria de varios libros que recogen testimonios y recogen hechos de vida de aquel distrito minero que ha aportado mucho en la economía nacional. Agradecerte, Antonio, por esta entrevista y pues será hasta otra oportunidad. Ha sido grato conversar contigo. Un abrazo y será hasta pronto. Igualmente, gracias.